este vídeo vamos a ver diferentes maneras de clasificar los préstamos. Concretamente vamos a ver 5 formas de hacerlo. En primer lugar, veremos que los préstamos se pueden clasificar en función de quién es el prestamista. Otra forma de clasificarlo será en función de cuál es el destino que se le va a dar al importe recibido en el préstamo. También veremos que podemos clasificar los préstamos en función de las garantías que ofrece el prestatario, que veremos que pueden ser personales o reales. También veremos que existen tipos de interés fijos y tipos de interés variables. Es decir, clasificaremos los préstamos en función de cómo va a ser el tipo de interés que se aplicará durante la vida del mismo. Y por último veremos el método más importante, que es en función del método de amortización utilizado. Es decir, vamos a clasificar los préstamos en función de cómo vamos a devolver el importe recibido en los mismos. Vamos a ello. Comenzamos con el primero de los criterios. Una de las maneras de clasificar los préstamos es según el prestamista. Siguiendo este criterio, podemos clasificar los préstamos como bancarios o como no bancarios. Un préstamo es bancario cuando es concedido por una entidad financiera o bancaria, es decir, cuando el préstamo no lo concede un banco. Un préstamo es no bancario cuando es concedido por otra entidad o empresa que no es bancaria, es decir, cuando, por ejemplo, una empresa concede un préstamo a uno de sus trabajadores o cuando una persona cualquiera concede un préstamo a otra persona cualquiera. Vale. El segundo de los criterios que vamos a utilizar es en función de su destino. Y aquí podemos definir que existen préstamos de consumo y préstamos de producción. Los préstamos de consumo son aquellos que se utilizan para financiar bienes de consumo, como por ejemplo cuando una persona pide un préstamo para comprar los muebles de su casa, o cuando pide un préstamo para comprar los electrodomésticos, o incluso para irse de viaje. Los préstamos de producción son aquellos que se utilizan para financiar bienes de inversión, y son aquellos que suelen solicitar las empresas. Y estos préstamos pues, van destinados a financiar maquinaria o elementos de transporte, por ejemplo. El tercer criterio es según la garantía que ofrece el prestatario al prestamista. Aquí podemos diferenciar entre los préstamos personales y los préstamos reales. Los préstamos personales son aquellos que se conceden a partir de la garantía de solvencia económica del cliente, es decir, suponiendo que sus ingresos periódicos van a ser suficientes para poder hacer frente a todos los pagos relacionados con el préstamo. También en este tipo de préstamos aparece otra persona que no es obligatorio que en todos los préstamos esté, que es lo que se conoce como avalista. Y el avalista es una persona que avala con sus bienes propios que otra persona pueda hacer frente a los pagos del préstamo. Es muy habitual que para que una entidad financiera conceda un préstamo a una persona, ésta tenga que tratar de convencer y conseguir que otra le avale. Es decir, si la persona que recibe el préstamo no lo paga, el banco le puede cobrar al avalista, es decir, a la persona que le ha avalado, y podrá quitarle su dinero y sus bienes. Tener mucho cuidado con esto, ¿vale? No avaléis a nadie ningún préstamo. Vale, por el contrario, los préstamos con garantía real son aquellos en los que existe una garantía de un bien inmueble o mueble. Es decir, cuando el banco te concede el préstamo y tú destinas ese dinero o bien a comprar una casa o a comprar un coche, ¿vale? En el caso de que tú dejes de pagar ese préstamo, el banco te podrá embargar dicha casa o dicho coche, ¿vale? El préstamo no tiene por qué ir destinado a pagar una casa o un coche, ¿vale? Lo que te va a pedir el banco es que tú pongas como garantía un bien mueble, que sería el coche, o inmueble, que sería la casa. Entre estos préstamos, con garantía real, los más conocidos y frecuentes son los préstamos hipotecarios. Bien, otro criterio utilizado es en función del tipo de interés. Los préstamos pueden ser de interés fijo o de interés variable. Un préstamo de interés fijo
es aquel en el que el tipo de interés que se aplica durante toda la vida del préstamo es siempre el mismo. Es decir, no varía a lo largo de toda la vida de la operación. Yo puedo pedirme un préstamo de, por ejemplo, para comprar una casa, que sería una hipoteca, con una duración de 20 años. Y establecer con el banco que el tipo de interés que me va a cobrar es del 3% durante toda la vida de la hipoteca. Pero también pueden establecerse préstamos a un tipo de interés variable. Normalmente los préstamos a tipo de interés variable van asociados a un tipo de interés de referencia, que en España y en Europa suele ser el Euribor, ¿vale? El Euribor es un porcentaje que ya veremos en el siguiente vídeo lo que es. Y a este tipo de interés se le suma un diferencial. Por ejemplo, si el tipo de interés del Euribor en este momento es del 3% y el diferencial que se pacta con el banco es del 1%, ¿vale? El tipo de interés que se aplicará al préstamo es del 4%. Pero en el momento que el Euribor cambie, si el Euribor pasa a ser del 3,5%, se le sumará el diferencial y el tipo de interés que nos cobrará el banco será del 4,5%. Estas variaciones no se van haciendo cada vez que el Euribor cambia, ya que el Euribor es un tipo de interés que prácticamente cambia todos los días. Estas variaciones se suelen hacer cada 6 meses o cada 12 meses. Por lo tanto, incluso los tipos de préstamos a interés variable, durante un periodo concreto, ¿vale?, el importe que se paga de los mismos es fijo, ¿vale? También se puede establecer que el tipo de interés sea variable de forma diaria, y entonces esto que estoy diciendo no sería verdad. Por ejemplo, la hipoteca que yo tengo para mi casa es una hipoteca variable y las revisiones de los tipos de interés se hacen cada 12 meses. Es decir, yo durante un año estoy pagando siempre la misma cuota. Cuando transcurre ese año, el banco me mira cuál es el Euribor y le añade el diferencial que me cobra. Y durante el siguiente año paso a pagar otro importe diferente de mi hipoteca. Vale. El quinto método y el más importante, ¿vale?, ya que es en el que más nos vamos a centrar, es según el método de amortización. Según este método, existen préstamos amortizables con reembolso único de capital y préstamos amortizables con reembolso periódico mediante una renta. Cuando se amortiza el préstamo con un pago único del capital, todo el capital recibido en el préstamo se devuelve mediante un único pago. Mientras que cuando se amortiza el préstamo mediante una renta, el capital recibido en el préstamo se devuelve poco a poco mediante varios pagos. A su vez, vamos a ver que los métodos amortizables, los préstamos amortizables con reembolso único de capital, pueden utilizar dos métodos: el método simple o el método americano. El método simple consiste en que hoy el banco me deja una determinada cantidad de dinero, por ejemplo 1.000 euros, y dentro de un determinado periodo de tiempo, por ejemplo un año, yo le tengo que devolver esos 1.000 euros más todos los intereses generados en el periodo. Por ejemplo, le tendría que devolver 1.100 euros si el tipo de interés fuera del 10% anual. Vale, esto sería el método simple. Luego hay otro método que consiste en que el banco me deja una determinada cantidad de dinero, yo ese dinero se lo devuelvo transcurrido un tiempo, en este caso un año, pero puede ser que cada 3 meses yo me comprometa a pagarle los intereses correspondientes, los intereses que se han ido generando. Me voy a inventar las cantidades, ¿vale? Puede ser que le tenga que pagar 35 euros de intereses a los 3 meses, 35 a los 6, 35 a los 9 y aparte de los 1.000 euros, otros 35 euros de intereses más. Puede ser que sean pagos trimestrales, que sean pagos mensuales, que sean pagos semestrales, ¿vale? Este método, que se conoce con el nombre del método americano, consiste en que el capital
que me entregó el banco lo devuelvo de golpe, pero poco a poco voy pagando los intereses que se generan. Que a diferencia del método simple, ¿vale? El método anterior lo que veíamos es que todos los intereses los pagaba de golpe junto con la devolución del capital, ¿vale? Ahí devolvería el capital y pagaría todos los intereses juntos. También vamos a ampliar la clasificación que hemos visto de préstamos amortizables con reembolso periódico mediante una renta. Y aquí vamos a ver 4 formas diferentes de devolver los préstamos con rentas. El préstamo francés, que consiste en pagar siempre lo mismo, ¿vale? Puede ser que un banco te dé un préstamo de 1.000 euros y que lo devuelvas en 4 años. Y que en cada año pagues siempre lo mismo, 300 euros cada año. Vale, luego ya veremos que dentro de estos 300 euros, una parte será devolución del capital y otra parte será la cuota de interés. ¿Qué ocurre? Que yo lo que pago todos los años, o todos los meses, o todos los semestres, es lo mismo. Pero la parte destinada a devolver el capital y la parte destinada a pagar intereses, en cada periodo cambia. Mientras que los intereses que yo pago en cada periodo disminuyen, la cuota de amortización, es decir, lo que va destinado a devolver el capital, aumenta. Pero lo que disminuye el importe de los intereses coincide con lo que aumenta la cuota de amortización, con lo cual el importe total que yo pago al banco siempre va a ser el mismo, va a ser constante. Ese sería el método francés. El método lineal consiste en que las cuotas de amortización son constantes. Tenemos que tener clara la diferencia entre término amortizativo y cuota de amortización. El término amortizativo, aquí hemos visto que sería de 300 euros. Pues bien, a lo mejor de esos 300 euros, 250 sería la cuota de amortización, es decir, lo que va destinado a devolver el préstamo, y 50 sería la cuota de interés. Bien, en el método lineal, vamos a ver que si el banco me deja 1.000 euros y lo tengo que devolver en 4 años, yo todos los años le voy a devolver lo mismo, le voy a devolver 250 euros. ¿Por qué? Lo que he hecho ha sido dividir los 1.000 entre 4. ¿Qué ocurre? Que el importe de los intereses no va a ser constante, porque con el paso del tiempo yo cada vez le voy a deber menos dinero al banco. Si le debo menos dinero al banco, cada vez los intereses que voy a pagar son menores. ¿Qué ocurre en este caso? Pues que el término amortizativo no es constante. ¿Veis? Cada año va a ir pagando menos. Pues bien, esto es lo que va a ocurrir en el método lineal. Y luego vamos a ver también que los préstamos se pueden devolver mediante rentas variables en progresión aritmética y rentas variables en progresión geométrica. Puede ser que el banco me preste 1.000 euros y que yo empiece pagando 100, luego al siguiente mes pague 110, al siguiente 120, al siguiente 130 y así sucesivamente. Este sería un préstamo amortizable siguiendo una renta en progresión aritmética, ¿vale? Mientras que si es geométrica podría ocurrir lo siguiente. En el primer periodo pago 2, en el segundo periodo pago 4, en el tercer periodo pago 8, en el cuarto 16, en el quinto 32, ¿veis? Los capitales cada vez se multiplican por 2. Pues bien, con esto acabaríamos las 5 maneras de clasificar los préstamos. No son las únicas, existen más maneras de hacerlo, pero bueno, yo he considerado que estas serían las más importantes. Así que nada, con esto acabamos este vídeo. Un saludo y nos vemos en el próximo vídeo.